llegó justamente el momento donde pues te cambias el chip y te conectas a la tecnología, pues claro, y qué mejor que con David Ochoa, nuestro experto, nuestro gurú de la tecnología. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Paco, muchas gracias, con muchas ganas de platicar de tecnología como cada semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de cosas un poco más tranquilas, no tanto de gadgets. Me parece que la cultura digital es muy importante y por eso les voy a platicar de dos cosas. Primero, Paco, tú no le tienes miedo a hablar en público, le estás hablando a la cámara, le estás hablando a cientos de personas, miles de personas, millones quizás, pero ¿le tienes miedo a las alturas? Le tengo miedo a las alturas, la verdad es que el vértigo, híjole, a veces sí me puede, un poco. Bueno, aparentemente después del miedo a la muerte, el miedo a las alturas y el miedo a hablar en público son los dos que la gente más teme. Y para esto, ¿qué les parece que haya una manera de que la tecnología nos ayude a vencer estos miedos? Hace unos días aquí en México Samsung presentó precisamente una serie de apps que con ayuda de su visor de realidad virtual Que además está poniendo con todas sus aplicaciones a funcionar con este visor, ¿no? exactamente. Y también con el reloj. Si te pones el visor, el reloj y entonces pones a este app, te puede medir, además de que tú tienes por ejemplo, puedes instalar las aplicaciones, se llama Be Fearless, tienes la idea pues vencer este miedo a las alturas o vencer el miedo a hablar en público. Entonces, hay un programa que tienes que ir siguiendo, te pone, por ejemplo, en un tren, hablar ahí lo están viendo ustedes, en un salón, con varias personas, y entonces con el reloj está midiendo tu pulso y está viendo a través del visor si estás mirando a la persona o si estás viendo al suelo. Oye, está increíble. Ahorita que bueno, mi cabeza empezó a volar como la imaginación. Ahorita que veo, por ejemplo, el primero que es perderle miedo al hablar en público, también a la gente le da miedo las entrevistas de trabajo. Entonces, esta es una muy buena práctica de poder hablar con la básica pregunta de háblame de ti, ¿no? Entonces, imagínate tener un auditorio y tú hablando de ti. Entonces, te puede dar la seguridad para tener el trabajo que quieres. O si tienes que dar en la escuela, tienes que dar, pues, no sé, te toca a ti exponer, que ese es el pánico que tienen muchos estudiantes, ¿no? Y entonces es una muy buena herramienta para poder lograrlo. Y como ven ustedes, hay reportes al final de cada, digamos, episodio para que sepas si vas avanzando. Tú puedes ir viendo si tus acciones fueron las adecuadas o si necesitas un poco más de práctica para poder avanzar en pues en esta aplicación. Hay varios capítulos, está no solamente el de hablar en público, sino como les decía, el de perderle miedo a las alturas. Está disponible con el Samsung Gear VR, que es este headset de realidad virtual de Samsung, y la aplicación pues es gratuita. Se llama Be Fearless, la descargas para Android, porque Samsung es Android, y entonces así de sencillo pueden vencer estos miedos. Oye, está muy bueno cómo la tecnología nos ayuda a hacer, pues a salir, pues avante a la vida, ¿no? Y a ser más práctica nuestra vida, bueno, muchísimo más práctica nuestra vida. Exactamente, tecnología aplicada a la vida. Claro. Bueno, cambiando ahora de tema, les voy a platicar, y no sé si te tocó escuchar, pero hace unos días, el fin de semana, se exageró una nota que quiero platicarles, porque luego este es del tipo de notas que aparece como mito y las cadenas de WhatsApp, y luego la gente se la cree, y es mucho más de lo que en realidad fue. Parece película, pero fue algo mucho más sencillo. Resulta que muchos de ustedes han viajado, han entrado a hoteles y les dan en la recepción una tarjeta. Claro. Una tarjeta que puede ser ¿Para su abrir la banda habitación? magnética, para abrir la habitación, su banda magnética o con un chip adentro. Entonces nada más la insertas, la juntas o la pasas y se abre la habitación, ¿no? Eso es lo normal al día de hoy. Y lo que pasó es que un hotel en Austria fue atacado por cibercriminales. Hay algo que se llama ransomware, que les he platicado en varios momentos, y que se trata de que los cibercriminales, digamos que te hacen una especie de chantaje. Se apoderan de tus datos y si no les pagas, no te los devuelven. Este hotel sufrió este ataque de ransomware y entonces sus sistemas no podían generar nuevas llaves. Cuando llegaba un huésped, tenías que darle su tarjeta, su llave, y no había, y eso pues genera incomodidad, retraso, pérdidas en general. Pero la nota en realidad fue que los clientes, los huéspedes que estaban en las habitaciones, se quedaron ahí y no podían salir. Y eso no era verdad.
Si tú entras, y por eso les decía al principio, si tú entras con estas tarjetas para salir, no tienes que poner la tarjeta. No tienes que poner la tarjeta. No tienes ninguna restricción para salir más que para entrar. Entonces, aquí pasaron varias cosas. El hotel que había recibido este ataque por cuarta ocasión decidió hacerlo público para que la industria y la gente se enterara que estaban sufriendo estos ataques de cibercriminales, para que otros hoteles estuvieran al tanto y pudieran todos juntos como industria poder pues hacer algo al respecto, ¿no? Pero yo no sé si fue el idioma, porque en Austria hablan alemán, lo tradujeron en inglés, o porque a la prensa se le ocurre de repente hacer estas historias de película que incluyeron que los huéspedes ya no podían salir y nada más alejado de la realidad. Lo que sí es importante es que como le pasó a este hotel, nos puede pasar a todos. Nuestro teléfono de repente o nuestra computadora, si recibimos un mail así medio raro, le damos clic a algo que no sé, quién sabe qué pasó, le di clic y no pasó nada. Si no tienen un buen antivirus o un buen anti-malware, puede ser que se infecten y entonces les roben sus fotos y sus documentos. Y cuando eso pasa, les van a decir, tenemos tus fotos y tus documentos cifrados, encriptados, y si no nos pagas 10 bitcoins, que son como $1,500, o la cantidad de dinero que sea, no te vamos a devolver esto. Esto se llama ataque de ransomware y lo mejor es no pagar. Ustedes pueden tener un respaldo que cuando reciben el ataque, borran todo, resetean y cargan de su respaldo y así no tienen que preocuparse de nada. Es que lo que dices es muy importante, David, porque están desde los famosos correos electrónicos que te dice que tu banco te manda una actualización que ni siquiera es tu banco, es simplemente para que le des clic y te lleve una liga. Ese es uno. Hacienda también, estamos recibiendo correos de Hacienda que no es precisamente de Hacienda, sino de, para que te roben información. O el famoso de llegó un embarque y hay un producto para ti esperándote con una fuerte cantidad de dinero y tienes que ir a reclamarlo, pero para reclamarlo tienes que hacer un proceso de datos. Entonces, y hay muchísimas maneras con las cuales estafan a las personas y extorsionan a las personas, pero lo que tú dices de mantener el backup es muy importante porque de esa manera haces caso omiso a lo que te están diciendo, empiezas desde cero, que esa es una de las ventajas y bondades que puede tener la tecnología, borrón y cuenta nueva. Exactamente, y no tienes que pagar nada, no pierdes nada más que un poco de tiempo, a lo mejor unos minutos en restaurar todo, pero esas son las recomendaciones. Primero, no darle clic a lo que no conoces y si de repente se nos va alguno, tener un buen antivirus o anti-malware y sobre todo mantener actualizado el respaldo. Con esas 3 acciones pueden ustedes protegerse, ya sea a nivel personal, en su teléfono, o a lo mejor en las empresas medianas. Luego las empresas pequeñas o medianas no están como acostumbradas a eso y son muy vulnerables. Entonces, pongan la atención a eso y estén protegidos de este tipo de ataques que a veces la prensa pone como si fueran de película. Una pregunta, David. Cuando hablas de antivirus, ¿quiénes necesitan el antivirus? ¿Los que usan PC o los que usan Mac o los dos? Mira, estoy usando el nombre antivirus como para ser más genérico, pero en realidad lo que nos ataca más, sin importar si usas Windows, Mac o Android o iOS, es algo que se llama malware. Entonces, un antivirus normalmente tiene una protección anti-malware. Una Mac, por ejemplo, necesita protección anti-malware porque no son ya los programas que jalan únicamente en Windows, en Linux o en Mac, sino son estos enlaces que te llevan a algo que bajan algo a tu computadora y entonces ya te empiezan a robar la identidad, los datos de tarjeta o atacarte como les estaba explicando. ¿Y dónde los pudiéramos conseguir? ¿Son costosos? ¿Hay gratuitos? Hay gratuitos, hay de paga, hay varias marcas. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, ESET, Kaspersky. Hay varios, entonces ustedes busquen en internet un antivirus o un antimalware o pregúntenme en @bytepodcast en Twitter o en Facebook y yo les doy recomendaciones específicas para su situación de cómputo. Es que sí es importante tener, pues obviamente las armas para poder defenderte de aquellos que te quieran robar tu información. Claro. David, como siempre, la mejor información en tecnología, muy puntual y gracias por avisarnos y para tener precaución ante cualquier tipo de extorsión digital. Exactamente, muchas gracias y bye. Muchas gracias, David. Vámonos con una pequeña pausa y cuando regresemos platicaremos sobre los cuidados paliativos aquí en la Ciudad de México. Vámonos con una pausa y regresamos. Pareces una Rosanne.